En este recuento de noticias al señor Luis Ramírez. De la Asociación de Instituciones Educativas Privadas. Exactamente. Queremos conversar con usted porque ya escuchamos en lo que va de este mes de enero tantas versiones con respecto al inicio de clases. Estamos volviendo de un año que no fue el mejor de todos para lo que es el sistema educativo y queremos conocer la impresión de ustedes porque definitivamente en las instituciones públicas lo que algunos sostienen es que el protocolo del Ministerio de Salud es impracticable. ¿Ustedes Luis, tienen alguna buenas tardes. postura, Marta Olmedo y Arturo Luis? Garzón, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Arturo, Marta, ¿cómo están? Nosotros, en relación a la consulta que haces, creemos que el protocolo es un protocolo universal, digamos, que están siguiendo todos los países y todos los que han vuelto a clases. Nosotros creemos que es importante mantener la seguridad y mantener esa seguridad sanitaria como rector de todo. Entonces, nosotros desde el mes de diciembre hemos contribuido, digamos así, con información a las distintas supervisiones que nos han requerido un levantamiento de datos de baños, tipo de baños, baños sexados, cuántos baños hay, cuántas canillas hay, si el sistema de agua es proveído por Estado o por algún otro sistema. Es decir, hemos sido sometidos a un examen exhaustivo y a una generación de condiciones para que podamos volver a clase, y nosotros vemos con buenos ojos eso porque es fundamental que estas condiciones de sanitación que posibiliten. Claro, con ese protocolo, al contrario, creemos que es muy bueno. O sea que para ustedes prácticamente ese no es un inconveniente, creen que se puede. No. Es bastante. Sí, nosotros creemos que sí. El inconveniente puede surgir en otra cuestión que tiene que ver con las burbujas. Ajá. Ya que la burbuja también nos parece lógico, pero digo, eso sí va a generar un ajuste en nuestro personal. El profesor, normalmente un profesor, y sobre todo esto pasa más en la media y algo en el tercer ciclo, es itinerante, es decir, va a ir a unas horas en un colegio, otras horas en otro colegio, sobre todo en aquellas materias que tienen poca carga horaria. Claro. Entonces, ahora eso no va a ser posible, porque el profesor va a tener que quedarse en un solo colegio, respetando la burbuja. Entonces, ese profesor va a ser, por ejemplo, presencial en el colegio A y va a tener que hacer a distancia en el colegio B, C y D. Por eso que el sistema necesariamente va a tener que ser un sistema híbrido, un sistema con algunas materias para la presencialidad y otras para la distancia, porque va a haber que poder nivelar esta suerte de cómo los profesores van a poder atender distintos colegios, ¿verdad? Por supuesto, ese es una de las inquietudes que tenemos. Tenemos un material humano, recursos humanos suficientes para cubrir el trabajo en esta modalidad, en la de la presencial y en la de la distancia. En el caso de los privados, se están organizando, nos estamos organizando de distintas maneras. El colegio, yo puedo hablar por los que conozco y por el que me toca intervenir. Nosotros tenemos personal dividido, es decir, va a haber un grupo de profesionales dedicados exclusivamente a la educación a distancia y otro exclusivamente dedicado a la educación híbrida, ¿verdad? O sea, ese es el esfuerzo que hay que hacer para poder atender en condiciones, por lo menos las que a nosotros nos gustaría ofrecer, el servicio, ¿verdad? Entonces supone en muchos casos incluso el aumento del personal. Sí, porque en el sector público, y considero que también en el sector privado, imagínese usted 50 alumnos de un grado y deben formar burbujas de a 15 alumnos, 15. Islas de 15 alumnos, y un docente tampoco va a poder atender póngale que haya A, B y C, no puede ir de la A a la B o de la A a la C a seguir enseñando en nuestro curso de un mismo día. Y señor Ramírez, concretamente, ¿verdad? En base a esto que ustedes ya analizan como una realidad, ¿verdad? ¿De qué número más o menos de personal estamos hablando en materia de demanda? ¿Qué van a necesitar ustedes, por ejemplo, para arrancar las clases en las condiciones en las que plantea el Ministerio? Nosotros necesitaríamos tener un equipo más digital
que también la clave, ¿sabes dónde está? En el segundo protocolo, que es el protocolo curricular. ¿Qué significa? Nosotros estamos viendo con el MEP cuáles son aquellas materias que pueden ser desarrolladas exclusivamente en formato virtual o digital, ¿verdad? Entonces, supongan ustedes, el 40% nomás va a ser desarrollado presencialmente. El 60% va a seguir siendo desarrollado por medios virtuales o digitales. Con lo cual, eso nos permite reorganizar nuestros funcionarios y llegar al número de maestros que puedan atender la presencialidad y la virtualidad, ¿verdad? Pero es clave decir que lo estratégico en esto está en que lo presencial, que además no es mucho tiempo, tienen poco tiempo de presencia los chicos durante el día y durante la semana otra vez en la escuela, sea aprovechado para aquellas cuestiones que son absolutamente necesarias, como en el caso de la educación técnica, por ejemplo, la parte de los proyectos. Y en el caso de la formación humana también, para el intercambio y el desarrollo emocional. Y después para el refuerzo de matemáticas y lengua, que son las dos principales materias, ¿verdad? Entonces, yo creo que con eso la hora presencial se agota. Y el resto va a tener que seguir siendo de manera digital, virtual o distancia. Ahora, don Luis, ustedes tienen sí otro inconveniente como escuelas privadas y colegios privados. A partir de la decisión de muchos padres de, en este caso, trasladar directamente a sus hijos al sistema público. Sí. Eso empezó el año pasado y tuvimos, digamos, el hito histórico de traspaso de chicos mayor de prácticamente la historia. ¿Sí? 6.000 alumnos pasaron del sector privado al sector público. Y creemos que este año se van a sumar otra vez por lo menos otros 2.000 más. Entonces hay una migración muy importante. Nosotros hicimos una previsión que en los próximos 3 años la migración va a estar alrededor de 10.000 alumnos más o menos que van a pasar de un sector a otro. Negro panorama, Duro panorama sobre todo para aquellas escuelas, porque la gente cuando habla del sector privado piensa en los grandes colegios, Sí, claro. 25. Acá te cuento la historia de una familia, una señora con quien yo hablaba, y cuento siempre esta anécdota porque ella es una trabajadora en el mercado, tiene su puesto de venta, y ella decía, yo con la primera semana de mis ventas pagaba el colegio, pagaba una cuota de 160.000 guaraníes. Ajá. Ahora no puedo pagar eso. Claro. Entonces, para mostrar nomás que el privado no es solamente la gran cuota, sino que lastimosamente lo más perjudicado como ámbito dentro de la pandemia es el trabajo. Mucha gente se quedó sin trabajo y mucha gente todavía no está recuperando el trabajo. Entonces eso afecta directamente al servicio educativo privado. Y no estamos hablando tan siquiera, o sea, de una cuota de 160.000, no estamos hablando de un colegio que permite incluso a sus propietarios ser personas acaudaladas, ¿verdad? O sea, es algo rentable que más o menos sirve para sostenerse, pero no para enriquecerse en ningún caso, parece. Le cuento cómo funciona, porque así mismo como está diciendo, esos colegios no viven de la cuota, viven de lo que sacan en la cantina y en la librería. Ajá. Entonces sacan en la cantina sus 5 millones, 6 millones, lo que puedan sacar en la librería, 10, 12 millones entre los dos, y es más o menos la ganancia que tiene esa escuela. Que al final, el año pasado, se quedó sin eso. Y en contrapartida hay otra realidad también, ¿verdad? Tenemos docentes que lamentablemente tienen salarios bajísimos, ¿verdad? Porque eso también no se puede. Eso va en cadena, correctísimo el análisis, eso va en cadena. Eso hace que el salario del maestro sea bajísimo y ese maestro tenga que deambular. Ajá. Porque lo ideal hubiera sido que esté bien pagado en un solo colegio y ahí haga su vida el maestro. Pero esta no es una realidad, lastimosamente. El maestro tiene que salir de una escuela, ir a la otra y hasta a veces en el turno noche. Entonces, es así, es un sistema que funciona así con esa precariedad, lastimosamente. Y usted lo dijo perfectamente, precariedad, porque cuando usamos ese término generalmente lo relacionamos con ¿qué? Con lo público, ¿verdad? Pero lamentablemente en Paraguay tampoco entonces el servicio de educación o el sistema de educación privado es una gran alternativa para decir, bueno, mi hijo estudió en un colegio privado y va a tener una buena formación, siempre va a tener un
déficit inmenso que arrastrar, ¿verdad? Desde el vamos. Te voy a dar mi reflexión en virtud de eso en dos líneas. La primera, cuando le preguntaba a esta señora entonces por qué usted lleva a su hijo al colegio privado, me dice porque ahí por lo menos el techo no se va a caer y tiene ventilador. Y no está mal, es un excelente razonamiento, pero todavía no estamos hablando de la calidad de la educación, todavía no estamos hablando, mi hijo realmente en esa escuela aprende, fíjense, primer dato. Y el segundo punto, yo creo que esta pandemia lo que hizo es exacerbó y agrandó las inequidades. Absolutamente, las desnudó Y más que nada. Claro, y la inequidad es una responsabilidad del gobierno, esa es una función del gobierno, paliar y generar las medidas para establecer la equidad. La equidad no se establece destruyendo un sector y privilegiando otro, la equidad se establece haciendo que la escuela pública sea buena. Sí. Que la escuela pública sea una escuela a la que todos los paraguayos tenemos las ganas, la satisfacción y el orgullo de llevar a nuestros hijos. Eso es la equidad y eso es lo que tenemos que perseguir. Y la escuela privada en todas partes del mundo siempre es una élite que ofrece alternativas muy específicas, como por ejemplo, si vos querés que tu hijo siga determinada religión, y bueno, le llevas, eso ya es una exigencia porque vos querés que sea en un colegio religioso. Claro. Ya es una cosa que vos elegís como familia, pero que si no, tenés una gama de colegios nacionales que son muy buenos. A eso tenemos que aspirar los paraguayos. Y lo más triste es que con todo lo que ustedes plantean, el ministerio lamentablemente pierde prácticamente hasta jurisdicción en lo que guarda relación con el control y la tutela directa de lo que pasa en este sector privado, entre paréntesis, pero que tiene, como bien dice usted, también un importante déficit, porque ojalá todos los colegios fuesen así como los excelentes colegios y los más costosos, ¿verdad? Pero hay un problema que nadie tiene en cuenta, incluido el ministerio, ¿verdad? Es un problema que como sociedad tenemos que absorber, reconocer y trabajar para validar esto, ¿verdad? Y como usted dice, el ministerio es el rector de la educación nacional. La educación se divide en pública y privada como oferta, pero la educación es un bien público. Sí. Es el gobierno el que tiene que asegurar la educación y de calidad para todos los niños y niñas del Paraguay, porque es un derecho que tienen nuestros hijos. Sí, claro. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y por eso que todas las cosas que se hacen en perjuicio o detrimento de la educación son tan graves. Sí. Son lesiones muy graves porque retrocede el país años y años. ¿Y no sería tiempo de aprovechar también esta pandemia para reformular el currículum, para reducir algunas asignaturas que aparentemente no son muy necesarias o reemplazarlas por otras, o definitivamente reducir el número de asignaturas en la enseñanza media sobre todo? Totalmente, yo creo que es la gran oportunidad, lo estuve hablando incluso ahora la semana pasada y hoy vuelvo a hablar con el viceministro por la oportunidad que tenemos de lo siguiente. Si sabemos aprovechar la digitalidad, la virtualidad, se puede extender, a lo mejor no en un 100%, pero que lo hagamos en un 70% de la educación pública paraguaya, la posibilidad de tener educación de calidad a bajo costo. ¿Qué significa eso? Yo, por ejemplo, puedo tener una aplicación para la enseñanza de matemáticas que es de costo cero para los chicos, que es de costo cero para el alumno, y que puedo lograr que en una zona donde no hay profesores de matemáticas, los chicos lleguen a un nivel de aprendizaje de matemáticas muy superior que si voy a esperar tener el profesor de matemáticas. Entonces, esta es la gran posibilidad que la educación tiene. Puede hacer un salto cuántico en torno a esa calidad que hablábamos, a esa equidad que hablamos, con poco esfuerzo y con un recurso mínimo podemos hacer un gran salto. Pero se requiere de esa visión, de esa intervención y sobre todo de hacer el ajuste en esos ámbitos donde decimos, bueno, vamos a tomar matemática y lengua como el eje que vamos a desarrollar en la educación y vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que eso ocurra a través de la digitalidad. Y con eso creo que vamos a estar dando un salto enorme. Y la digitalidad no dejó... Y van a tener la misma oportunidad niños de barrios carenciados que de la alta sociedad. Esa es la ventaja que trae esta tecnología. Hoy puede, si es bien usada, digamos, claro, y en este concepto que hablamos, realiza la equidad, porque tu hijo, mi hijo y el hijo de ña Petrona en Cazapá tiene la misma enseñanza.
Y aparte que hay otra cuestión en este sentido, ¿verdad? Que no es solamente la oferta, sino que la demanda está comprobada. Es decir, los niños absorben todo esto. A quienes nos cuesta esto es definitivamente a los adultos, incluso a los docentes, ¿verdad? O sea, esa regresión digital es la que nosotros no masticamos, pero ellos sí asimilan perfectamente. O sea, no me cabe duda de que un niño del interior va a aprender exactamente igual que un niño, un citadino, un niño totalmente de acuerdo. Totalmente. Acá el problema somos nosotros, los grandes, en realidad, sí, para lo los que grandes y el sistema de enseñanza, ¿verdad? Entonces yo digo, y te pongo un ejemplo de lo que estás diciendo, como son sistemas intuitivos, nosotros en la escuela compramos una aplicación, pusimos para matemáticas con niños de 7, 8 y 9 años que decían que era imposible, y tenemos la estadística, porque eso también tiene la tecnología, sí, nos dice qué cantidad de ejercicio hizo cada niño, en qué está flojo. Por ejemplo, te pongo unas pruebas y vos haces resta, suma y fracciones. Sí. Y si vos estás flojo en fracciones, los siguientes 20 ejercicios, 15 son de fracciones, ¿verdad? O sea, te va conduciendo a mejorar. Claro. Los chicos hicieron un promedio de 2.000 ejercicios de matemáticas. Están los que hicieron 3.000 y los que hicieron 1.500, como promedio 2.000. Eso es absolutamente imposible en una clase tradicional con la maestra. Claro. Imposible. ¿Por qué? Los chicos están todo el día jugando. Es un sistema, entre comillas, de juego, pero es un sistema de desarrollo de pensamiento, de ejercitación de la matemática, de desarrollo del pensamiento matemático, lógico. Y yo puedo contar, porque cuando yo te digo a vos como mamá, tu hijo sacó 4 en matemáticas, te pones muy contenta, pero sí, no sabes muy bien qué quiere decir. Si sabes resta, si sabes suma. No, aquí con la aplicación yo te puedo decir, tu hijo está en el nivel 2 de suma, que eso significa que, por ejemplo, suma con tantas, te ubica. Esa es la maravilla de la tecnología, del mundo digital, y de que podemos llegar a niveles mucho más profundos de enseñanza con menos costo y con un nivel que se adecua a la cabeza de los niños de hoy. Ajá. Y bueno, mucho aprendimos entonces con esta pandemia. Ojalá podamos tomar estas medidas correctivas, ¿verdad? De todos modos, sacarle el máximo provecho posible. Y lo que tenemos que esperar es que los colegios, con mucha complicación en cuanto al funcionamiento por esta crisis económica, entonces no cierren el año que viene, me imagino, por lo menos los privados, ¿verdad? Está muy interesante tu expectativa, esa es la expectativa, así es, que se mantengan para dar un servicio. ¿Sabes por qué? Sobre todo, porque como te decía, fíjense en esa zona de gente, cumple una función social muy importante. Sí. Son colegios a los que le necesitamos. Definitivo. Bueno, señor Ramírez, realmente apasionante el tema y da para mucho todavía. Vamos a estar, no obstante, expectantes a todo lo que pueda acontecer en este ámbito que todavía plantea muchísimos desafíos. Y mantenernos comunicados por sobre todas las cosas. Incertidumbre, ¿verdad? Claro. Sí, señor. Muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad, y estamos en contacto. Buenas Gracias. tardes. Usted está escuchando PDS. Era Luis Ramírez de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Paraguay.